Hoy miraremos hacia la tierra y el cielo, al pasado y al presente, al hombre, a las plantas y a los astros. Vamos a asomarnos a la prehistoria de Uruguay para conocer algo más sobre los pobladores de los cerritos de indios en el este y en el norte. Hablaremos de investigaciones genéticas en vegetales y frutos para mejorar sus propiedades nutricionales. Les contaremos sobre las actividades de astrónomos aficionados y no tanto, y también sobre la marcha de la pandemia y los riesgos que pueden presentarse en estas vacaciones de invierno. Y a la hora del cierre, vamos a contarles un cuento de niños que quieren ser científicos. Renovamos el placer de darles la bienvenida a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la ciencia y el conocimiento. La prehistoria de Uruguay tiene tantas suposiciones como certezas. Solo vivieron nómades, cazadores y recolectores en este territorio antes de la llegada de los españoles. Los llamados cerritos de indios de Rocha y otros lugares de nuestro territorio guardan aún muchas respuestas sobre lo que pasó aquí en los últimos milenios. Podemos hablar de una cultura que se desarrolló en el este y en el norte de lo que hoy llamamos Uruguay. Los rastros que dejaron aquellos pobladores llegan hasta nuestros días y los investigadores llenan con sus hallazgos páginas que hasta ahora estaban en blanco. Las preguntas son muchas. En los próximos minutos vamos a conocer algunas respuestas. Vamos a conversar con Camila Gianotti, arqueóloga del Centro Universitario de la Región Este, directora del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio. Camila, bienvenida a Sobre Ciencia. Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación. Gracias Aquí estamos una vez más. Exactamente, como retomando un diálogo que empezó en otros años y en otros soportes. Camila, primero arranquemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es un cerrito de indios? Mucha gente pregunta, ¿son tumbas? ¿Son lugares que se hacían para evitar inundaciones? ¿Cómo se define un cerrito de indios? Bueno, mira, los cerritos en realidad es una categoría, es un nombre como genérico para denominar en realidad una diversidad de construcciones en tierra que existen en nuestro territorio, pero también en el sur de Brasil y bueno, y en otras partes también de las tierras bajas sudamericanas. Pero bueno, aquí cerrito de indio le llamamos a una construcción en tierra totalmente hecha por los pueblos originarios y que ha sido utilizada con distintos usos para distintas funciones. Tenemos cerritos que fueron utilizados como espacios, digamos, para instalar viviendas, ¿no? Para instalar lo que serían las casas, las tolderías, pero también los cerritos en determinado momento cambiaron sus usos, o algunos cerritos empezaron a ser usados, por ejemplo, para enterrar, como espacios de cementerios, ¿no? Como cementerios familiares del grupo que habitaba estas aldeas. También otros cerritos fueron usados para cultivar, o sea que en realidad tenemos como un conjunto de construcciones en tierra dentro de la aldea que fueron usadas con distintos usos, con distintas funciones por el mismo grupo humano. Algunas de las cosas que ustedes encontraron a lo largo de años de trabajo es que no se trata simplemente de una superposición de tierra, de una capa sobre otra, sino que en muchos casos hay una intención de construir estos promontorios. Bueno, eso es justamente una de las líneas de investigación más interesantes que tenemos en este momento, en la que intentamos ver cuáles son las actividades humanas, cuáles son los procesos, digamos, de construcción, de desarrollo de estas arquitecturas. Vemos que a veces están asociados a estas ocupaciones domésticas, a la instalación de las casas, pero que también en otros momentos se dan episodios de construcción intencional, con acreciones de materiales, de volúmenes de tierra también importantes, donde hay una intención, digamos, de monumentalizar. Nosotros le llamamos, en cierto sentido, monumentos, porque además de lo que es la arquitectura y la construcción, detrás, al estar también enterrados los muertos, digamos, del grupo, son también espacios de memoria, ¿no? Espacios que transmiten sentidos, significados duraderos, porque son construcciones que permanecen a lo largo de miles y miles de años, incluso
bueno, hasta el presente, ¿no? Ahí está, hablaste de periodo y era justamente lo que te iba a consultar. ¿De qué época a qué época se puede hablar de que se dio este proceso de construcción de cerritos? Bueno, mira, en realidad, como te decía, la región, digamos, donde se distribuyen los cerritos es tan inmensa, es tan enorme, abarca el sur de Brasil, todas las zonas de las lagunas, ¿no? La cuenca de la Laguna Merín, pero también de la Laguna de los Patos, también en las zonas de la Laguna Negra, Laguna Castillos, y recientemente en Laguna de Rocha también estamos encontrando cerritos. Entonces, digamos que no es homogéneo, digamos, lo que fue el poblamiento de estos territorios. Tenemos como un primer momento de construcción de cerritos en la zona de India Muerta, en la zona del entorno de Lascano, el río Cebollati, la zona de San Luis, con un momento muy temprano de construcción de cerritos en torno al 4500, 4800 antes digamos, del presente, y después este fenómeno se fue expandiendo hacia otras zonas, también un poco de la mano de cambios ambientales que se produjeron, cambios climáticos, subidas y bajadas del nivel del mar, que favorecieron la instalación de estos grupos en otras zonas del territorio. Entonces, tenemos que durante prácticamente 5000 años, estas poblaciones están ocupando un territorio bastante amplio, ¿no? Con un foco original ahí en esta zona de India Muerta, pero después hay como pulsos de poblamiento y de ocupación de otras áreas, y tenemos que en torno al 2500, 3000 se produce esa gran expansión hacia otras regiones, y después, bueno, hay más cerca, digamos, del contacto y de la conquista, también hay otro momento, otro episodio de uso de estos espacios, digamos, monticulares, también bastante importante. Antes de preguntarte por los habitantes y los constructores de los cerritos, termino con esto, ¿no? ¿Cuántos cerritos conocen hasta el día de hoy o tienen identificados dentro de lo que es territorio uruguayo? Mira, en realidad es enorme el territorio y son muy pequeñas las áreas que hemos, digamos, prospectado de forma intensiva y sistemática para localizar con GPS los cerritos, ¿no? Y en las zonas donde hemos trabajado, que apenas es la zona de Caraguatá, Yaguarí, el Tacuarembó Grande, en el departamento de Tacuarembó, y después en Rocha, en esta zona que te comentaba, tenemos en el entorno hoy en día de unos 4000 cerritos ubicados. Pero es mucho más amplia y más grande el área que todavía no está prospectada y relevada de forma sistemática, así que, no sé, ese número se podría duplicar fácilmente, y todavía aún más si contemplamos lo que es el sur de Brasil, ¿no? Que también tiene una importante distribución de cerritos. Hablaste de un proceso de poblamiento de alrededor de 5000 años. ¿Qué se puede decir de, no sé si siempre hay una unidad en cuanto al perfil del habitante y constructor de los cerritos, o si hay más de uno que han ido encontrando? Bueno, mira, 5000 años es, como sabes, un periodo enorme y largo de tiempo. Y en ese periodo lo que vemos así a grandes rasgos son, primero, una tradición, ¿no? En el sentido de un fenómeno que perdura a lo largo del tiempo, que se mantiene vivo. O sea, las sociedades deciden de forma recurrente habitar, construir, mantener y estar en esos lugares donde construyeron los cerritos sus ancestros, digamos. Eso por un lado. Pero después, en esos 5000 años, pasaron muchísimas cosas. Como te decía, los cerritos en origen fueron usados sobre todo para habitar, ¿no? Para vivir en el entorno encima. Y hay un momento en el que hay un cambio en ese patrón de uso que los hace también espacios ceremoniales, espacios, ¿no? Funerarios, donde estas poblaciones empiezan a enterrar a sus muertos. Eso, por ejemplo, es uno de los cambios más importantes, porque también marca otros procesos sociales que tienen que ver con el asentamiento de mayor permanencia, una reafirmación también de territorios sociales, ¿no? Digo, es una manera de reivindicar de que en esos espacios están enterrados nuestros ancestros, de que estas tierras forman parte de nuestra comunidad, son de nuestra comunidad. Eso por un lado. Pero después, en ese proceso también hay cambios, por ejemplo, digamos, en la economía, en las formas de subsistencia de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, aparece en determinado momento la tecnología cerámica, ¿no? que
introduce también un cambio importante en la forma de procesar los alimentos. Hasta cierto momento los alimentos son procesados mediante el fuego, digamos que una especie de asado, y hay ahumado, hay otras formas de cocción, digamos, de los alimentos vinculadas al uso del fuego directo. Pero con la introducción de la cerámica, el alimento se procesa, ¿no? Esos recursos obtenidos del medio se procesan de otra manera, ¿no? Empiezan a aparecer otras formas de cocción, ¿no? Con agua, bueno, el famoso puchero nuestro, ¿por qué no? Puede tener incluso un origen en estos, ¿no? En estos momentos. Bien. Camila, le quiero contar a la gente que una buena parte de las imágenes que vemos tiene que ver con un trabajo que ustedes hacen en convenio con el Instituto de Colonización. Por eso también vemos imágenes de producción, de ganadería y demás, porque ustedes están en una interacción permanente con quienes hoy ocupan esos territorios. Sí, efectivamente, actualmente tenemos un proyecto en marcha, varios en realidad proyectos en marcha, pero todos ellos tienen que ver con este convenio con el Instituto Nacional de Colonización, a través del cual se le cedió a la universidad 3 áreas, ¿no? 3 conjuntos de cerrito, 3 importantes conjuntos de cerrito en el área de India Muerta, que fueron, digamos, definidos por la universidad como espacios de investigación, de monitoreo y de conservación. Y están dentro de un predio ganadero cedido a un conjunto de familias de productores rurales dedicados a la ganadería, y estamos trabajando de forma conjunta con ellos precisamente en formas, digamos, productivas que permitan compatibilizar esa producción ganadera con la conservación de los cerritos. Sobre todo en un área donde además los cerritos son estructuras funcionales, ¿no? A la ganadería, porque son las áreas donde el ganado se resguarda en época de inundación, pero también se resguarda en épocas de verano, donde el sol aprieta y bueno, son los únicos espacios de sombra. Está bueno eso porque también ustedes han encontrado a través de relevamientos históricos cerritos que desaparecieron, ¿no? Que fueron arrasados para generar tierras productivas y demás. Sí, en todo el Uruguay tenemos un registro también, gracias al vuelo de la década del 60 que tiene el Servicio Geográfico Militar, tenemos identificados cerritos que existían, que hoy no están, y bueno, que fueron arrasados por distintas actividades productivas, entre ellas, bueno, el cultivo del arroz es una de las que ha impactado más, ¿no? En la conservación de estos cerritos. Camila, ¿hay alguna línea? La semana pasada cuando hablábamos con Mónica Sanz, ella nos hablaba de algunas investigaciones genéticas que incluso tenían un patrón que arrancaban restos que se habían encontrado en un cerrito de indios. ¿Se puede hablar de alguna continuidad entre aquellos pobladores de hace milenios y quienes hoy estamos en este territorio? Y mira, yo creo que en cierta forma sí. O sea, porque hoy tenemos población rural, mucha población rural, que bueno, como bien están mostrando las investigaciones del equipo de Mónica, una población rural que tiene una herencia, digamos, indígena muy alta y sobre todo por vía materna. Y nosotros cuando trabajamos en estos contextos rurales nos encontramos con un montón de prácticas, un montón de saberes, un montón de usos, ¿no? Que vienen de esa herencia indígena y que están ahí latentes, ¿no? Y que cuando uno se pone a dialogar, a conversar, empiezan a aflorar. Entonces, ¿hasta qué punto estas comunidades rurales que hoy habitan en el entorno de los cerritos, y hay comunidades además, hay caseríos, pueblos que son bastante, digamos que tienen una profundidad temporal bastante larga, hasta qué punto no hay en estas comunidades, bueno, parte de esos pobladores originarios? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que parte de los usos que se le dan y se le han dado también a los cerritos en esa cultura rural más tradicional tiene que ver con digamos, con esos pobladores indígenas, ¿no? Por ejemplo, los nutrieros, por ejemplo, la forma de circular ahí en estos bañados. Hay habitantes que conocemos que actualmente habitan en estos bañados, pero bueno, que tenían prácticas de subsistencia, caza, recolección, pesca, y practicaban distintas actividades que tienen que ver con ese conocimiento
más ancestral. Camila, por hoy nos vamos quedando sin tiempo. Le quiero contar a la gente que si todo sale bien en algún momento de este año, tal vez podamos ir y relevar un informe in situ, verlos trabajar, conocer cómo van apareciendo los rastros del pasado allí. Y te despido con una pregunta que creo que no tiene una respuesta clara, pero la dejo. ¿Tenían nombre? ¿Hay alguna manera de referirnos a ellos? Hablamos charrúas, guenoas. ¿Tienen algún nombre quienes habitaron esto? Mira, eso es todo un tema y es una pregunta que siempre se nos hace cuando hacemos actividades en escuelas, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Eran los charrúas? Bueno, nosotros lo que sabemos hoy, en realidad por las crónicas escasas que hay para nuestro territorio, es que en primer lugar que los cerritos no aparecen descritos por estos cronistas, o sea, no aparecen referencias ningunas a los cerritos o a la construcción o al uso de los cerritos. Pero lo que sí tenemos, y otros colegas nuestros, como por ejemplo Diego Braco y López Mas, han estado profundizando en cuáles son estos grupos étnicos que habitaban los territorios donde están los cerritos, ¿no? Y un poco comparando también las formas de vida de estos grupos que refieren los cronistas y la cultura material que aparece en los cerritos, ellos llegan a la conclusión de que es probable que los guenoa-minoanes estén, digamos, de alguna manera emparentados o sean los grupos étnicos que en el momento de la conquista estaban habitando estos territorios, ¿no? Que hoy ocupan los cerritos de indios y probablemente fueran parte de sus pobladores, los pobladores que los usaban, ¿no? Camila Gianotti, por hoy muchísimas gracias. Insisto, tenemos planes y ojalá que los podamos llevar adelante pronto, pero bueno, la dejamos por acá. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Aquí te esperamos. Allá iremos, allá iremos. Nosotros cerramos este primer segmento de Sobre Ciencia. A la vuelta hablamos con Alexandra Perrone, con Daniela Hirschfeld. Tenemos mucho para compartir. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Segundo segmento de Sobre Ciencia y comenzamos a compartir este ámbito con Alexandra Perrone. Alexandra, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gustavo, buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar de frutos nativos. Estuvimos ahí en Nilia Las Brujas, estuvimos hablando de frutos nativos, de varios aspectos de los frutos nativos. Nos contaban que desde el año 2000 en INIA, la Facultad de Agronomía y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca trabajan y comenzaron un programa de selección de frutos nativos con potencial comercial. Correcto. Hablamos de una estación de investigación de línea allí cerca de Montevideo, relativamente a no muchos minutos, y que esconde trabajos de todo tipo. Y esta es una de las líneas creo que más interesa, ¿no? Exactamente. Ellos estudian la calidad de la fruta, la adaptación del cultivo para desarrollar plantaciones que puedan ser comerciales y así tener, con la colaboración de otros actores sociales como productores, poder fomentar el consumo también, claro, de alguna manera de estos frutos nativos. Claro, hay que educar el paladar también, ¿no? Estamos acostumbrados a algunas frutas y en realidad estas son muy nutritivas, muy adecuadas a nuestro clima, a nuestro suelo, pero no las tenemos incorporadas. Exactamente. Bueno, los materiales seleccionados se instalan en los que se llaman los jardines de introducción en la estación experimental. Hay uno en Salto de la Facultad de Agronomía y está justamente la estación experimental Nilia Las Brujas, donde estuvimos con Sobre Ciencia, y bueno, allí estudian las especies nativas que son el arazá, el guayabo del país, la pitanga y el guavillú. Hablamos en esta oportunidad con Pablo Rodríguez, allí en el INIA, que es integrante del programa de fruticultura. Muy bien, vemos la primera parte del informe entonces. Está trabajando en frutales nativos desde el año 2000 y poco.
y no solo el INIA, sino que es un trabajo en conjunto con la Facultad de Agronomía. Los trabajos en conjunto de INIA con Facultad de Agronomía en frutos nativos básicamente hacen referencia al guayabo del país, al arazá y a las pitangas. El encare de INIA en estos frutos es con una visión de producción comercial de frutas, pensando en que los productores y los consumidores puedan tener una nueva alternativa en cuanto a producción y consumo de frutas. Uno de los trabajos fuertes que se ha hecho, que estaría enmarcado entre los mejoramientos genéticos, comienza con lo que es la prospección de las frutas. Uruguay es el centro de origen de algunos de ellos. Lo que se ha hecho es ir a los lugares donde es nativo y recolectar frutas que demuestren alguna característica positiva con interés comercial frutícola, y se han introducido los jardines de introducción y evaluación de la estación experimental. Estas plantas que fueron introducidas para evaluar en los jardines de introducción, que son traídas de su centro de origen, básicamente son plantas propagadas por semillas. Se trajo fruta que demostraban alguna característica positiva, se sembraron semillas de esas frutas y hijas de esas plantas están siendo evaluadas. En definitiva, Alexandra, se trata de elegir las variedades más aptas para el consumo y también para la producción. Claro, y bueno, justamente hablamos también con Facundo Ibáñez, que él es investigador del Laboratorio de Agroalimentos de allí de Viña Las Brujas, y nos hablaban de las características nutricionales de estos frutos nativos, ¿no? Las propiedades nutricionales de cada uno de estos frutos, y nos contaba que los frutos nativos de Uruguay pueden ser considerados como superfrutas justamente por el alto valor nutricional y los potenciales beneficios para la salud. Ahora nos va a contar en el próximo tape Facundo cuáles son las cualidades nutricionales de cada uno de estos frutos. Bueno, vamos a conocer entonces de algo más de estas superfrutas. En INIA empezamos hace más de ya 20 años trabajando con frutos nativos. Para la parte nutricional tomamos 3 frutos nativos porque eran los que teníamos más avances en la parte agronómica y veíamos algo promisorio desde el punto de vista nutricional, que son el guayabo del país, el arazá, tanto en sus variantes rojas y amarillas, y en el guavillú. El guayabo del país, más allá de que tiene unas características organolépticas muy interesantes, es un fruto muy rico, tiene un aporte muy interesante de potasio, vitamina C, compuestos antioxidantes y también magnesio, hierro y otros minerales que son muy necesarios en la dieta. Particularmente en el caso de potasio, nosotros lo comparamos con la banana y tiene niveles un poco superiores. El arazá es una fruta que tanto en sus variantes amarillas, que tiene un contenido alto en betacaroteno, o sea, provitamina A, y en la variante roja tiene antocianinas con buena capacidad antioxidante, también tiene un contenido muy alto en vitamina C. Nosotros lo comparamos acá con la frutilla por el tamaño y el tipo de acidez que tiene, y tiene un contenido, por ejemplo, de vitamina C bastante más alto que la frutilla. En el caso del guavillú es un fruto muy pequeño, que tiene una piel azulada, violácea, bastante oscura. Nosotros lo comparamos con el arándano y de hecho tiene un contenido de antioxidantes muy similar al arándano. Te aclaro desde ya, Alexandra, que lo que tengo ganas es de probar, no de comer. No a todos los he probado y los ves ahí en las imágenes y te abren el apetito, ¿no?
Y la verdad que sorprende todas las cualidades nutricionales que tienen estos frutos nativos, que realmente digo, no son tan conocidos como decías vos en un principio. Y bueno, justamente se realizó el mes pasado el 10º Encuentro Nacional de Frutos Nativos, que se realiza cada 2 años. Y bueno, justamente lo que buscan estos encuentros es despertar el interés de estos frutos en productores, en chefs y en el público en general, para que justamente se forme esta cadena que haga que la gente pueda consumir más estos frutos nativos. También Pablo Rodríguez nos decía que hay 3 variedades del guayabo del país que fueron inscriptas en el Registro Nacional de Cultivadores del Instituto Nacional de Semillas, en el INASE, y que por primera vez este año hay guayabo del país en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Mirá, está bueno eso. Vemos la tercera parte del informe. Ahí lo vemos. Después de varios años de trabajo del programa, se ha logrado liberar al medio productivo, a los productores, de toda esa evaluación grande que se hizo de materiales, tres variedades que se destacan y que complementan una fecha de cosecha que básicamente ocupa 1 mes y medio aproximadamente, de los primeros días de marzo hasta fin de abril prácticamente. Si bien el guayabo es el principal fruto que se ha trabajado en este programa, como les comentaba anteriormente, también en Arasá se hacen algunos trabajos. Si bien no hay ninguna variedad al día de hoy liberada, hay bastante avance en cuanto a su caracterización y posiblemente en los próximos años va a haber disponible por lo menos un par de variedades de Arasá amarillo y quizás rojo. Uno de los cuellos de botellas actuales que tenemos es la cantidad de plantas que hay en producción. Bueno, ya les habrán contado mis compañeros que es un proceso de muchos años de desarrollo de variedades para producir plantas suficientes, que los productores la planten. Y en sí es como una cadena que hay que empujarla desde el lado de la investigación para que los productores tengan plantas, pero también los consumidores tienen que pedir las frutas en las ferias, en los supermercados, para que eso retroalimente a los productores, para que los productores sientan interés de plantar. Este año cumplimos ya 20 años de encuentros que se hacen cada 2 años. Nosotros tratamos siempre de unir todas esas partes en estos encuentros. Por un lado los productores, pero también tener información que le interese a los consumidores y a la gente que procesa, o sea, a la gente que hace mermeladas, que hace jugos, que puede hacer productos congelados. Nos interesa también contar con la presencia de gente que se dedica más a la gastronomía para que conozca los productos y también los ayuda a difundirlos. Y bueno, este año se logró entrar en la UAM también y eso va a ser toda una movida que incremente el interés por estas frutas. Mucha gente, Alexandra, recuerda, ¿no?, de su niñez, bueno, en la casa de un familiar, la casa de la abuela, de la tía, había un árbol o 2 de alguno de estos frutos y lo recuerda como un placer o un sabor perdido, ¿no? Bueno, vamos a reencontrarnos. Y sí, nos contaba Facundo que la vida útil de estos frutos es relativamente breve y que bueno, por eso hay muchos productos artesanales que se hacen como mermelada, licores, claro, y también algunas líneas de investigación actuales que es en jugos de estos frutos. Mirá, está bueno. Así que seguiremos seguramente con este tema un poco más adelante. Gracias por hoy. Hasta luego, buenas noches, hasta la semana que viene. Alexandra Perrone, bueno, y cambiamos de interlocutor y damos la bienvenida a Daniela Hirschfeld. Daniela, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a cambiar la tierra por el cielo. Estaba pensando en que uno abre las hojas del árbol así, ¿no? Y en vez de ver los frutos empieza a mirar las estrellas. Tal cual. Y si nos ponemos poetas, vamos a hablar de un grupo de gente que busca la oscuridad para ver la luz del universo. Muy bien. Mirá como... ¿Qué frase? No tengo más nada para decir. Ya está. Bueno, vamos a hablar de la Asociación de Aficionados a la Astronomía. Es este grupo de aficionados, justamente, la palabra es bien clave, porque no son astrónomos, son personas comunes y corrientes que tienen otros oficios o incluso son estudiantes, pero que tienen en común un interés bien
particular por la astronomía. Y se reúnen, en realidad se reúnen desde, obviamente pasando diferentes generaciones, desde hace 71 años, que fue cuando se creó esta asociación, incluso 3 años antes que el propio planetario. Mirá. O sea que es bastante anterior. El vínculo de hecho, con bueno, el... tiene... No, te decía, el vínculo con el planetario tiene que ver con esa instalación que quienes vamos a la zona del planetario vemos que tienen allí un telescopio y algo muy visible, ¿no? Que es un poco la sede de la asociación. Exactamente, ese es el vínculo más visible. Claro. También tienen otros vínculos. De hecho, uno de los primeros integrantes de esta asociación fue el mismo Germán Barbato, que era intendente de Montevideo en ese momento y que después fue el que inauguró el planetario, que fue el primero en América del Sur. O sea que tiene un montón de vínculos. De hecho, es bien interesante aquel primer grupo de aficionados a la astronomía. Se juntaron gracias a un aviso en el diario que decía, bueno, quienes quieran sumarse a esta asociación vengan. Y bueno, y así nació con 25 personas esta asociación de aficionados a la astronomía, que hoy continúa vigente y de la que hablamos con Mario Manzanares, que es uno de los integrantes de la asociación y que hasta hace bien poquito, de hecho poquito después de la nota que hicimos, fue el presidente de la asociación y que bueno, que en esta primera parte del informe nos cuenta de qué trata. Comenzamos a compartir el informe entonces. La Asociación de Astronomía de Aficionados existe desde el año 52, 3 años antes de que el planetario abriera sus puertas. La asociación alberga una cantidad aproximada, debe andar en los 200 a 250 socios. La extracción es muy variable, no hay ningún límite para hacerse socio. Lo que une a la gente acá es la afición por esta ciencia. No hay ningún requisito para integrar la asociación, salvo venir y afiliarse. No necesita tener tampoco ningún instrumento. Si lo tiene, mejor. Lo perfeccionamos, le enseñamos a sacarle el mejor provecho, pero no necesita tampoco. Cuando hacemos las salidas, se junta la gente, vamos al sitio, instalamos el equipo, algunos observan, otros charlan, otros sacan fotos. Es muy importante también toda la parte de camaradería en esto. Nosotros abarcamos actividades propias, digamos, fundamentalmente salidas observacionales, que tratamos de que sean como mínimo una por estación del año, en la cual nos trasladamos hasta un sitio en el cual se cuente con condiciones adecuadas, un cielo lo más oscuro posible, para llevar adelante observaciones astronómicas. También tenemos tareas de difusión, esporádicamente, y si el tiempo lo permite, miembros de la asociación portando equipos se trasladan a puntos determinados de la capital con la idea de acercar la astronomía a la gente. Entonces instalamos equipos y le mostramos cosas a las personas directamente en alguna plaza o en algún lugar abierto para que puedan ellos también acercarse y observar. Hay actividades también a nivel de las escuelas, ¿no? Las maestras son grandes aliadas en esto, ellas con mucha frecuencia se acercan a nosotros, orquestamos charlas que se dan en algún salón en la escuela y posteriormente instalamos en el patio de la institución algunos equipos para que los niños de la escuela puedan también observar. También se dan charlas, se dan conferencias. Hace algunos años venimos realizando con mucho éxito un curso de iniciación a la astronomía, que es enteramente gratuito. El curso dura 2 meses, es una exposición semanal. Súper interesante todo, Daniela, y siempre uno queda como enganchado, ¿no? Con ganas de más.
Tal cual. Bueno, Mario nos contaba un montón de actividades que hacen en la asociación. Obviamente en año de pandemia eso ha tenido muchas limitaciones, pero es bien interesante lo activos que son, tanto en cursos como en actividades que incluyan a la sociedad, obviamente que no es aficionada, claro, pero que le interesa puntualmente participar. Y justamente nos contaba, bueno, cómo, por eso la frase poética que comentaba al principio, cómo buscan, para, por ejemplo, como parte de esas actividades, salir de Montevideo para buscar la oscuridad, para buscar cielos que no estén contaminados valga la redundancia, con la contaminación lumínica de las ciudades, y puedan tener la mayor oscuridad posible para que se pueda ver la luz de las estrellas y hacer observaciones mejores. En esta segunda parte del informe, Mario nos cuenta un poco de qué tratan esas salidas y además nos muestra uno de los instrumentos quizás más comunes que utilizan ellos, que sale unos $900, o sea, no es obviamente algo es tan una barato, plata, tan pero no es un disparate, digamos. Exactamente, y es uno de los que ellos utilizan también para prestar a personas que no son integrantes de la asociación. Así que vamos a escucharlo y a conocer un poquito más. Vemos la segunda parte del informe. Las salidas institucionales están dirigidas a los afiliados, a los socios. Se organizan en algún predio al aire libre, que tenga el mejor cielo posible. Un buen cielo para el aficionado es el cielo más oscuro que pueda disponer, ¿no? Si usted no se ve la cara con el que está al lado, es maravilloso. Nosotros hacemos salidas en noches sin luna, para que la luz de la luna no interfiera. Este instrumento es un telescopio, un modelo de tipo reflector, basado en el modelo que desarrolló Isaac Newton en 1615. No ha tenido grandes modificaciones desde entonces, y es uno de los instrumentos más utilizados a nivel amateur, ¿no? Aficionado, por su comodidad, por su practicidad, por su relativo bajo costo. Es un telescopio, como yo le dije, es un reflector, funciona con un sistema de espejos, ¿no?, que reflejan la luz. A diferencia del telescopio que la gente más conoce, que es como un catalejo, ¿no?, este no tiene lentes. Aquí tenemos la boca del aparato, lo que nosotros llamamos la abertura del aparato, ¿no? En el fondo hay un espejo, ¿no? Ese espejo, la luz penetra. La luz puede ser la luz de la luna, la luz de las estrellas, penetra por esta boca, viaja hasta el fondo del instrumento, se refleja en ese espejo y cuando sale se encuentra con otro pequeño espejo que está aquí instalado, que está inclinado y que va a enviar la luz hacia este sector que está acá. O sea, en este instrumento la observación se hace en este punto. Cada uno de estos instrumentos varía en sus capacidades, en su potencia, ¿no?, que depende fundamentalmente de este diámetro y de la longitud focal, o sea, la distancia a la cual se forma la imagen. Dos cosas breves antes de despedirte, Daniela. Una, quedó en pantalla más de una vez la página web de la asociación para todos aquellos quienes tengan curiosidad y quieran entrar en contacto. Y dos, vos decías, ¿no?, que son aficionados, pero también ha sido la puerta de entrada para muchos muchachos jóvenes que se asomó a la astronomía y terminó, y lo hemos visto aquí en Sobreciencia, ¿no?, en la NASA. Tal cual, tal cual. Siempre, sobre todo en los más jóvenes, estos grupos lo que hacen es cultivar ese interés, esa afición que tienen desde niños, pero que después, por supuesto, puede transformarse en una vocación y en una profesión, ¿no? Hay gente que sigue su trabajo, de hecho Mario es médico, por ejemplo, pero
pero hay muchos que con esta participación en la asociación después se transformaron en astrónomos y encontraron su lugar profesional, ni que hablar. Está bueno. Lindo informe y desde ya le contamos a la gente que la semana que viene vamos a seguir hablando de mirar al cielo y de algunas estrellas del invierno. Gracias, Daniela. Gracias y nos vemos la semana que viene. Ahí está, buenas noches. Nosotros cerramos este segmento de Sobre Ciencia repasando, ustedes ya saben, nuestras vías de contacto. Alentamos una vez más a todos quienes estén trabajando en investigación, que tengan cosas que les parezcan interesantes de mostrar, que se comuniquen. Están nuestras vías de contacto, página web, correo electrónico, redes sociales, tanto para investigadores, para la gente, para ustedes que nos miran y que quieren entrar en contacto. También la posibilidad de repasar algunos programas anteriores a través de estos soportes. Pausa, ya volvemos con el último tramo. Vamos a hablar un poquito más de pandemia. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Último segmento de este Sobre Ciencia y vamos a dedicarnos, como hemos hecho prácticamente de manera regular desde el inicio del ciclo, a conversar sobre temas que tienen que ver con la pandemia, con la COVID-19, con sus variantes, con los movimientos. En este caso vamos a conversar sobre qué se puede esperar, habida cuenta de que por fin parece que estamos viendo ya una tendencia muy consolidada a un alivio a través de lo que ha sido el plan de vacunación y su despliegue. Vamos a recibir, y le agradecemos mucho este contacto, a Marcelo Fiori, quien es investigador de Facultad de Ingeniería de Universidad de la República, integrante del GIA, del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos. Marcelo, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. A ver, desde hace unas semanas venimos viendo indicadores positivos, ¿no? Una curva que desciende, un despegue, y ahora nos vas a explicar un poquito cómo dos curvas que se empiezan a despegar son una buena noticia. Pero primero te quiero preguntar, hoy estamos a nivel de que de febrero, marzo, porque tampoco estamos muy bien, estamos mejor. En cuanto a casos, sí, estamos viendo este descenso pronunciado, esperanzador, que sí, que estamos llegando recién a los niveles esos que vimos en el crecimiento, ¿no? O sea, claro, en ese crecimiento que vimos desde febrero a marzo, claro, estamos alcanzándolo, pero ahora desde el otro lado, claro, ahora desde arriba, lo que siempre es una buena noticia. Pero sí, estamos con una perspectiva además que tenemos una proporción de la población inmunizada. Claro. Entonces, esas son dos noticias que se leen bien juntas. Desde tu área en la que tú estás colaborando ahí en el IAD, se hace ese análisis permanente en cuanto a la relación entre movilidad, cuánto nos desplazamos, cómo en definitiva nos estamos comportando en esto de respetar o no ciertos consejos de la pandemia, y la tasa de contagios, la infectividad. Y ustedes tenían una gráfica que era un calco, un movimiento con el otro, que tiene que ver con lo que pasaba en el mes de mayo, por ejemplo, el corte de Uruguay en el mes de mayo. Ahí se veía cómo una cosa y la otra iban de la mano. Exactamente, eso fue particularmente cierto en esta etapa de transmisión comunitaria alta. Eso claro, no era cierto, habíamos hecho un estudio ya en junio, julio del año pasado, y en ese momento en que la epidemia estaba básicamente controlada por el Tetris, por el testeo, rastreo y aislamiento de los contactos, ahí la población, digamos, que estaba, que podía hacer contactos o que eran contagiados, que podían contagiar, estaban en cuarentena o estaban aislados. Entonces, el movimiento que se medía en realidad era movimiento de personas que no tenían riesgo. Entonces, ahí la correlación entre la movilidad y los contagios fue baja. Y eso cambió claramente a partir de noviembre, diciembre. Y en esa gráfica sí, lo que veíamos era justamente que la movilidad explica muy bien cuál fue la tasa de reproducción que vimos. Esa tasa, ese R, ¿no? Que si es mayor que 1, estamos en un crecimiento, y si es menor que 1, estamos en un decrecimiento de la epidemia, como estamos en este momento, ¿no? Ahí está, pero ahí en ese estamos momento viendo. La movilidad la explicaba completamente. Marcelo, mira, la línea naranja, para la gente que lo tenga claro, es la de la movilidad, la línea azul tiene que ver con la tasa de contagios, y esta vendría a ser la película de Uruguay hasta el mes de mayo, donde la correlación es prácticamente calcada.
Exactamente, y vale la pena aclarar que la movilidad está trasladada unas 14 días, 2 semanas. Es decir que esto nos permitía en un momento hacer una buena predicción de qué era lo que iba a pasar, porque la movilidad de hoy la podemos medir hoy. Entonces eso nos decía cuál era el número de reproducción, el R, que íbamos a tener de aquí a 2 semanas. Ese nivel de predicción fue bastante sostenido durante todo este periodo en el cual la transmisión comunitaria fue alta y todavía las vacunas no lograban que se viera el efecto en ese sentido, cosa que sí está pasando ahora. Hay una gráfica que ustedes toman como ejemplo que es al mismo momento pero del Estado de Israel, que ya la vemos a continuación, y que muestra cómo se da el efecto de las vacunas cuando las curvas empiezan a despegar y a hacer cosas distintas. Exactamente, en ese momento, en ese mismo estudio que hicimos en el reporte número 12 del GIAD, analizamos también el caso de Chile e Israel, porque tienen unas vacunas, Israel Pfizer y Chile, una combinación parecida a la uruguaya. Entonces analizamos esos dos países como para ver, bueno, qué era lo que nos podíamos esperar. En Israel veíamos como al tiempo de iniciar la campaña de vacunación, que además fue muy exitosa, ya logró que se separaran esas dos curvas. Es decir, que una movilidad alta, que anteriormente hubiera estado asociada a niveles de contagio altos, ya no, ya las vacunas lograban desacoplar esas dos curvas y se veía en Israel entonces bastante rápidamente, porque aparte lo acompañaron con otras medidas, ¿no? El proceso de vacunación, veían cómo entonces la tasa de reproducción bajaba a pesar de que la movilidad estaba en aumento. Claro, y al haber limitado fuertemente la movilidad en el momento en el que se desplegaba el plan de vacunación, también tuvieron la suerte que no les pasara lo que nos pasó acá, que fue el ingreso de una variante más infecciosa, más contagiosa, como fue la P1. Sí, exactamente. La variante P1 quizás haya explicado una parte de por qué no vimos hasta hace, digamos, 3-4 semanas este impacto tan fuerte que sí estamos viendo ahora de la vacunación. Ya que lo mencionaste, vemos la otra gráfica que es la foto al día de hoy. En realidad el corte al domingo pasado y esa proyección de la línea azul, que es la de la movilidad, hacia futuro, como tú decías, ¿no? Exactamente. Entonces lo que estamos viendo ahí en esa gráfica es que finalmente estamos viendo ese efecto que estamos esperando ver hacia tanto, que es el desacople entre la movilidad y la tasa de contagio. Es decir, ahora estamos viendo lo que se veía en la gráfica anterior en Israel, y esto sin duda es una buena noticia, y sin duda el responsable es la vacunación, que entonces nos permite tener unos niveles de movilidad que son altos todavía, digamos, que son comparables a los que teníamos en mayo, por ejemplo, en junio, y que sin embargo estamos viendo esta caída tan auspiciosa de casos, que sin duda es el efecto de la vacunación. Es esperable, Marcelo, que la línea azul, la de movilidad, siga creciendo, por un lado porque se van recobrando las actividades normales, pero además vienen las vacaciones. Y a eso te quería introducir, si bien ya entramos en un momento especulativo. ¿Qué puede pasar cuando empezamos a transitar, por un lado, dentro del país, ¿no? Con departamentos con distintas realidades, algunos ya en naranja, la mayoría todavía en rojo, y en una segunda etapa con los que van al exterior? Bueno, sí, la movilidad interna va a aportar, o sea, que se hayan desacoplado las curvas no quiere decir que la movilidad no juegue un papel, todavía juega un papel, pero que está fuertemente contrarrestado por la vacunación. Pero niveles altos de movilidad pueden llevar a enlentecer este decrecimiento que estamos viendo, o incluso en un momento a que queden meseteados o que tener algún leve crecimiento. O sea, la movilidad sigue todavía explicando una parte, mucho menor, pero todavía una parte. Entonces, la movilidad es algo que hay que igual prestarle atención. Sobre los viajes al exterior, sobre todo se dan a países que tienen una tasa alta de la variante Delta, de la variante de preocupación Delta. Ahí creo que el lugar a mirar, no tanto en la movilidad como números, sino más bien al ingreso, que es muy probable, de la variante Delta. Entonces ahí hay que estar, creo que estamos un poco mejor preparados que en el momento en que ingresó la P1, porque ahora está el grupo interinstitucional, de trabajo interinstitucional, de la Universidad de la República, el Pasteur, y el Sanatorio Americano, coordinado con el Ministerio de Salud Pública,
que tiene un tiempo de reacción mucho más rápido y que es posible que se detecte en el momento en que ingrese, si ingresa la variante Delta, que se detecte mucho más rápido y poder intentar contener a un posible brote con esa variante de la misma manera que se controlaron los brotes en 2020. Claro. Todos los brotes, ahora por lo menos enfocarlos en esos que son de más preocupación. Marcelo, finalmente un tema que me llama la atención, me lo comentaron hace unos días, y tiene que ver con los viajes estudiantiles, ¿no? Tenemos en cuenta que la población de menos de 18 años es la que tiene más bajo índice de vacunación. De hecho, hace poco comenzaron las campañas dirigidas a esta parte de la población y sin embargo ya hay muchas promociones, hay invitaciones a viajar. La mayoría de estos viajes salen fuera de fronteras. ¿Hay un cuidado especial a tener ahí? Sí, sin duda, y de hecho se están observando, por ejemplo, en España ahora en este momento hay un problema en ese sentido, justamente viajes estudiantiles, creo que los pusieron todos en un hotel porque hubo un brote bastante grande de casos de estudiantes españoles. Entonces sí, es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo porque la campaña de vacunación por suerte está incluyendo a los adolescentes, entonces siempre es bueno tener la inmunidad que te ofrece la vacuna antes de tener algunas otras actividades que pueden ser de riesgo. Vale la pena quizás ahora decir que en Israel, por ejemplo, o en Reino Unido, donde aparecieron casos de la variante Delta, si bien, por ejemplo, en Israel la prensa reporta que en estos nuevos casos, que son bastantes comparado con los que tenían hasta hace un par de semanas, el 90% es de la variante Delta y el 40% de ellos eran en población que estaba previamente vacunada. Lo cual prende las alarmas respecto a la variante. Sin embargo, tanto en Israel como en Reino Unido, las hospitalizaciones no crecieron de la mano de la cantidad de casos. Es decir que eso en principio sería una buena noticia de que la vacuna protege aún contra esta nueva variante y esperemos que eso también sea el caso en Uruguay en el caso de que llegue. Marcelo Fiori, investigador, hombre integrante del GIAD, del Grupo Interdisciplinario de Análisis de Datos. Muchas gracias por hoy. Bueno, ojalá que la pandemia nos dé un respiro. Ojalá. Sí. Buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Nosotros cerramos sobre ciencia con algo muy especial para el cierre. Polo y Analía son dos personajes que surgieron de los dibujos de dos colegas, ¿no? Los dibujos de Paz Sartori y de las narraciones que escribió y ahora le pone voz Iván Kirichenko. Y tienen una invitación y la vamos a compartir al cierre. Están haciendo Instagrams Lives todas las noches a las 21 contando un cuento. Y Polo y Analía tienen cosas que tienen que ver con la ciencia, quieren ser científicos, visitan lugares de interés, nos cuentan esto y con Polo y Analía cerramos sobre ciencia. Así que los despedimos y los dejamos con ellos. Buenas noches. Polo y Analía son dos amigos que viajan por el mundo. En las nuevas aventuras van de la Antártida a la Luna. Escritas por Iván Kirichenko e ilustradas por Paz Sartori. Los pequeños viajeros hablan de ciencia en la Antártida, de las vacunas en un viaje a Kenia, del bullying, de jugar como Maradona y sobre aprovechar las cosas simples de la vida, como un almuerzo en Madrid. En estas vacaciones de invierno, sus creadores tienen una invitación para acompañar las noches de toda la familia. Iván ya comenzó a leer un cuento por noche, en vivo, desde el Instagram de @poloyanalía. Además, conversa con grandes y chicos sobre una consigna por día. Esta es una invitación para disfrutar en familia de viajar desde casa, todos los días a las 21 horas con Iván, que les deja aquí un adelanto. Cuando Polo y Analía bajaron del avión en la Antártida, un frío tremendo los congeló. Pero ellos estaban felices porque, según les habían dicho, la Antártida es el lugar donde más trabajan los científicos. ¿Y qué hacen los científicos? ¿Dónde están?, preguntó Polo, intrigado.
están por todas partes, en todo el continente. Los hay de casi todos los países y vienen a estudiarnos a nosotros, los animales que vivimos en la Antártida, respondió Chung, un pingüino emperador bautizado así por los científicos chinos. ¿Y eso para qué sirve?, preguntó Analía. Para muchas cosas. Descubren alimentos nuevos, tipos de animales y hasta encontraron que el cielo nos estaba protegiendo menos la piel de los rayos del sol, así que teníamos que cuidarnos más. Los científicos trabajan mucho para proteger el planeta. ¿Lleva mucho tiempo investigar eso? Sí, mucho. Aprender siempre lleva tiempo y paciencia. Se aprende todo el tiempo, sin pausa, porque la naturaleza nos guarda secretos.